Muchas gracias por la presentación y por la invitación a este congreso. La verdad que el tema de la presentación es bastante amplio y espero poder, en lo posible, responder a esta pregunta que habitualmente todos nos hacemos en las unidades de cuidado intensivo. Sabemos que la sepsis severa y el shock séptico son patologías de alta mortalidad en pacientes críticos. De hecho, se han documentado mortalidad de hasta el 50% en algunos settings de pacientes. Y el éxito de la terapia depende del uso precoz de antibióticos de espectro adecuado para tener un control adecuado de la infección. Los estudios dan cuenta en el último tiempo de subdosificación en este tipo de pacientes con las estrategias de dosificación convencionales, que son las que nos aportan los prospectos de los antibióticos que utilizamos, que fueron probados obviamente en pacientes menos enfermos que los pacientes críticos. Y se ha relacionado esta subdosificación o estas concentraciones subterapéuticas con falla terapéutica y emergencia de resistencia bacteriana. Es por eso que optimizar la terapia farmacológica en antibióticos en este grupo de enfermos se hace una necesidad. Al optimizar la exposición al antibiótico sabemos que mejora los resultados clínicos. La dosis correcta debe ser capaz de lograr una concentración que maximice el efecto terapéutico y además un efecto terapéutico que no sea tóxico, una concentración que sea segura. Y lamentablemente para nosotros los antibióticos tienen una farmacodinámica silente, es decir, no sabemos si está siendo efectivo cuando ya han pasado por lo menos 48 horas de uso, donde el paciente o disminuye su fiebre o está mucho más grave. A diferencia de otros fármacos que rápidamente podemos saber si la dosis que estamos administrando es la adecuada. Es por eso que hay que anticiparse, y para anticiparse es importante conocer cómo actúan estos fármacos de manera de poder hacer las intervenciones necesarias para poder dosificar de la manera correcta. Y es por eso que este clásico gráfico que nos explica la forma en que actúan los antibióticos es importante recordarlo y tenerlo bien en cuenta al momento de elegir la estrategia de optimización de la dosificación. Sabemos que los fármacos que son concentración dependiente tienen una máxima eficacia bactericida cuando logra concentraciones sobre la concentración inhibitoria mínima que superan al menos 10 veces. Y ahí está el clásico grupo de los aminoglicósidos, que efectivamente son los que más se benefician de concentraciones altas sanguíneas. Luego sabemos que existen un grupo de antibióticos que son los betalactámicos y carbapenémicos, que tienen un efecto tiempo dependiente, es decir, su actividad bactericida depende del porcentaje del tiempo que superen la concentración inhibitoria mínima del intervalo de dosificación. Y luego tenemos otro grupo que son las quinolonas y los glicopéptidos, que dependen de ambos patrones, es decir, lograr concentraciones plasmáticas altas y que se mantengan un determinado tiempo del intervalo de administración. Lamentablemente, la información con la que contamos para dosificar inicialmente depende o deriva de pacientes que son moderadamente enfermos o voluntarios sanos, que son los que ingresan a los estudios fase 1, fase 2 y fase 3. Por lo tanto, no necesariamente la recomendación de dosificación que está en el prospecto podría pegarse o ser útil en este paciente que está mucho más comprometido y que tiene características fisiopatológicas bastante interesantes que distan bastante de un paciente moderadamente enfermo que está en sala, por ejemplo. Sabemos que la enfermedad crítica se puede dar por varias situaciones, puede ser una infección severa, el trauma o la injuria en quemados, cirugías muy grandes o daño postquirúrgico de los drenajes, y también puede llevar a la falla orgánica. La infección severa junto con el trauma, las cirugías mayores se caracterizan principalmente por la inflamación sistémica. Esta inflamación sistémica determina varios cambios fisiopatológicos que modificarían el uso de antibióticos. Entre esos tenemos que la inflamación sistémica produce vasodilatación, aumento del gasto cardíaco, permeabilidad capilar, que genera que tengamos que utilizar grandes volúmenes de fluido de reanimación que contribuyen a aumentar el volumen de distribución de los antibióticos hidrofílicos. Junto con eso, la permeabilidad capilar disminuye la albúmina plasmática y sabemos que son pacientes frecuentemente hipoalbuminémicos, que eso también contribuye al aumento en el volumen de distribución, modificación de las neoproteínas y la distribución del fármaco. Junto con esto, si juntamos las fallas orgánicas y el aumento del gasto cardíaco, vamos a tener cambios en el clearance del fármaco. Algunos pacientes con pocas comorbilidades o sin disfunciones orgánicas generan aumento de su clearance renal, favoreciendo la eliminación de fármacos y disminución de las concentraciones plasmáticas, y en los casos más severos donde hay falla orgánica encontramos acumulación y toxicidad. Por lo tanto, en este contexto, dosificar tal como sale el prospecto o no individualizar la terapia parece un poco arriesgado, ya que probablemente tenemos alta probabilidad de no acertar en la dosis correcta.
Resumiendo las características fisiopatológicas y cómo afectan estas características en la farmacocinética de estos antibióticos, podemos ver que la permeabilidad capilar determina un aumentado volumen de distribución de los antibióticos hidrofílicos y se sabe de hecho que existe una relación directa entre severidad de la enfermedad con el volumen de distribución de amicacina y vancomicina, es decir, mientras más severa es la presentación del paciente crítico a la UCI, es probable que los volúmenes de distribución que tengan estos fármacos sean mucho mayores. Y quiero detenerme un poco con el concepto de volumen de distribución, que es un concepto bastante, de pronto, mal interpretado, porque es un volumen aparente, un poco abstracto, y no es que se distribuya en ese volumen exacto, y no necesariamente determina una adecuada distribución a los tejidos, que alguien podría pensar, hoy tiene un volumen de distribución gigante, por lo tanto penetra perfecto a todos los tejidos, sino que el volumen de distribución alto refleja bajas concentraciones plasmáticas, que en algunos medicamentos efectivamente es porque se distribuye mucho al tejido, pero en algunos casos, como es en el paciente crítico, puede reflejar mayor eliminación. Por lo tanto, no confundirse con ese concepto. La hipoalbuminemia, que también es muy frecuente, incrementa al doble el volumen de distribución, por ejemplo, de la ceftriaxona, y aumenta al doble también su clearance, y también así con ertapenem. Y esto impactaría importantemente en los fármacos tiempo dependientes, que sabemos que dependen de concentraciones que estén estables cierta cantidad de tiempo en el intervalo. Se considera que un fármaco podría alterar su farmacocinética de manera significativa cuando su nueva proteína supera el 70%. La hiperfiltración renal, que es un concepto que se ha hablado en los últimos 5 años o 4 años recién, es un concepto que se está estudiando hace poco y que efectivamente ha demostrado impactar en la cinética de estos fármacos y pudiendo tener impacto en los resultados clínicos. Se ve que se da principalmente en pacientes con menos severidad de la enfermedad y su prevalencia puede ir del 35% hasta el 80% dependiendo del tipo de unidad de cuidado intensivo al cual nos vemos enfrentados. Por ejemplo, una UCI traumatológica que generalmente tiene pacientes de menor edad y con pocas comorbilidades probablemente tenga prevalencia de este clearance incrementado de hasta un 80%, no así una UCI médico-quirúrgica que tiene pacientes que tienen comorbilidades, diabetes, hipertensión, que probablemente vengan con algún grado de disfunción orgánica, principalmente renal. Y bueno, cuando llegamos al momento de las disfunciones orgánicas se modifica todo el proceso farmacocinético desde la absorción hasta la eliminación, teniendo riesgo de toxicidad. Por lo tanto, ¿qué hacemos en esta situación? Tenemos tantos cambios fisiopatológicos que nos obligan a pensar que debemos mejorar la dosificación para optimizar el resultado clínico. Y tenemos varias alternativas y habitualmente nos encontramos con alternativas súper creativas en la clínica y en verdad es importante conocer qué hacer dependiendo del fármaco y dependiendo de la característica fisiopatológica que pudiese estar determinando ese cambio farmacocinético. Por ejemplo, podemos encontrarnos que tenemos un fármaco que se dosifica 1 gramo cada 12 y alguien puede decir, la verdad que está tan grave que mejor démosle 2 gramos cada 12. Otro podría decir, no, mejor aumentemos las veces que le damos el fármaco manteniendo la dosis y le da 1 gramo cada 8. O a veces se mantiene la dosis pero se alarga el intervalo de administración. O también se puede dar dosis de carga o una infusión continua. ¿Cuándo y por qué utilizamos determinada estrategia? Para poder decidirlo es importante conocer y relacionar estas 3 variables. La variable paciente, es decir, todas sus características fisiopatológicas, la variable patógeno, ojalá conocer o poder predecir cuáles son los patógenos que probablemente pudiesen infectar a ese paciente en la UCI o en la comunidad, y la variable fármaco, que es la que por ahora nosotros podemos modificar, y es la que donde tendríamos la oportunidad de mejorar la estrategia terapéutica, cambiando la dosis o la forma en que damos esa dosis. Respecto al volumen de distribución, sabemos que la permeabilidad capilar y la hipoalbuminemia lo estarían determinando principalmente, y se ha reportado que estos son los fármacos más impactados con el cambio en el volumen de distribución. Principalmente son fármacos que son hidrofílicos o que dependen principalmente de una concentración máxima para su eficacia terapéutica. Como les comenté, la PATH se ha correlacionado con mayores volúmenes, o sea, más grave, más volumen de distribución, y por lo tanto hay una importante interacción entre severidad y farmacocinética. Obviamente, todo mediado por la permeabilidad y la agresiva reanimación con fluidos. Este trabajo, que salió el año pasado, quería demostrar cómo impactaba la farmacocinética diferentes estrategias de dosificación de aminoglicósidos, y ellos lo que hicieron fue un estudio observacional donde dejaron a discreción del médico la dosis de amicacina o gentamicina que utilizaba para tratar pacientes críticos. La dosis normal que ellos mencionan es una dosis de amicacina que va desde 15 miligramos por kilo hasta 30 a discreción del médico prescriptor,
y la dosis de gentamicina de 3 a 8. Y lo que pueden ver, que aquí no sé si se ve muy bien en la pantalla, pero acá podemos ver que la dosis, que está aquí entre 15 a 30, a menores dosis no se logra superar una concentración plasmática de 60 miligramos, que es lo que uno debiera esperar si tuviera una SIM de 6, que es la SIM que habitualmente presenta Pseudomonas con aminoglicosidos. Y cuando uno se acerca a los 30 miligramos por kilo, recién alcanza a superar esa concentración que uno debiese esperar para lograr la eficacia terapéutica. Lo mismo pasa y de manera mucho más notoria con gentamicina, a las dosis habitualmente utilizadas, lo que podría explicar por qué varios autores recomiendan que en paciente crítico séptico severo no debiéramos usar el clásico 15 miligramos por kilo de amicacina. Luego lo vuelven a estudiar en pacientes donde efectivamente les dieron 30 miligramos por kilo de amicacina. Lo que encontraron fue que el 77% de los pacientes logró superar esa concentración, el 91% de los pacientes a esa dosificación logró 10 veces estar sobre la SIM, y que lo que sí encontraron, que me parece interesante destacar, es que este grupo de pacientes al día 1, 2, al día 2, 3 y 4 de terapia mantenían concentraciones por sobre 2,5, que son las concentraciones que debiéramos evitar para no generar falla renal. Por lo tanto, es muy importante también monitorizar los niveles Valle para poder programar la siguiente dosificación y evitar la acumulación. Esto ya lo habían demostrado previamente, en donde efectivamente probaron 3 estrategias de dosificación y solo con la estrategia de 30 miligramos por kilo se lograba superar esa concentración plasmática. Respecto a la unión a proteínas, es algo que vemos frecuentemente en las unidades de cuidado intensivo. Sabemos que mientras más grave llega el paciente, probablemente menos albúmina plasmática tenga. Aún no hay consenso de cómo definir hipoalbuminemia en términos farmacocinéticos, porque sabemos que el rango de laboratorio de estos pacientes siempre vienen hipoalbuminémicos. El estudio SAFE la definió como menos de 2,5 gramos por decilitro y la reportó con una incidencia del 40 al 50% de los pacientes que ellos estudiaron. O sea, al menos la mitad está hipoalbuminémico. Y se ha reportado un 200% de escape transcapilar de albúmina durante los primeros 2 días de admisión. O sea, si un paciente llega a la urgencia de su casa con albúmina de 4, a los 2 días va a tener albúmina menos de 2,5, por lo tanto habría que hacer algo respecto de cómo dosificar algunos medicamentos. Lo importante de comprender lo que implica la unión a proteínas plasmáticas es que el fármaco libre es aquel que es capaz de unirse a un receptor, es aquel que es capaz de penetrar una célula y es que es capaz de metabolizarse, eliminarse y distribuirse. Por lo tanto, es la concentración que realmente nos importa. En fármacos que tienen baja unión a proteínas, la farmacocinética no se debiera alterar en gran medida si hay cambios en la concentración de albúmina. No así fármacos que tienen más del 80% de unión, que efectivamente si se modifica la cantidad de albúmina plasmática, se alterarán todos estos procesos de distribución y eliminación. Y es importante conocer que los niveles de albúmina van a determinar, por lo tanto, el volumen de distribución y el clearance de varios fármacos. ¿Cómo se altera la cantidad de albúmina plasmática? Es por varios factores, principalmente en el paciente crítico es porque se disminuye la producción, porque se favorece la producción de proteínas de fase aguda de la inflamación. Además, hay un escape capilar por la permeabilidad, por lo tanto, escapa del intravascular la albúmina. Y además, hay una incrementada eliminación en algunos pacientes, como los gran quemados, y también disminuye el aporte, porque sabemos que en las primeras 24 horas el paciente no logra sus requerimientos nutricionales necesarios, porque está en proceso de reanimación. Este es el listado de fármacos que se considera altamente unido a albúmina, y tenemos varios ampliamente utilizados en la práctica diaria. Por ejemplo, tenemos la ceftriaxona, que se une un 85 a 95% a la albúmina. Tenemos la cefazolina, que se une cerca de un 80 y tanto %, daptomicina, anidolafungina, ertapenem, se une cerca de un 95% a la albúmina. Por lo tanto, estos fármacos pudiesen tener cambios importantes en su comportamiento farmacocinético cuando hay hipoalbuminemia, y hay alguna serie de recomendaciones para poder anticiparnos y dosificar de la manera más adecuada. Por ejemplo, en estos casos se evaluó cómo impactan el volumen de distribución y compararon estos fármacos, pacientes críticos versus voluntarios sanos, y encontraron que en el caso de la ceftriaxona hay un 32% de incremento en el volumen de distribución, en el ertapenem un 10%, hasta un 200% de incremento en el volumen de distribución, y por eso quise detenerme en el concepto de volumen, porque no es que esté muy distribuido, sino que probablemente esté muy eliminado. Por lo tanto, habría que modificar la forma en que lo dosificamos. Respecto del clearance, que mucho se habla de la falla renal,
y de la terapia de reemplazo anal, que yo no mencionaré en esta presentación porque creo que es un capítulo aparte, una presentación por sí misma, pero sí voy a hablar del clearance aumentado y cómo también impacta la hipoalbuminemia en la eliminación. Y acá en esta misma gráfica podemos ver que, por ejemplo, ceftriaxona en hipoalbuminemia, o sea, en paciente crítico versus voluntario, 99% de incremento de su clearance. Y esta es la información que en el fondo motiva que los pacientes críticos debieran dosificarse por lo menos 1 gramo cada 12 horas y no los 2 gramos que sí puede recibir y que sí se beneficia al paciente que está en sala, porque ese paciente no requiere y no tendría estos problemas de hipoalbuminemia o de hipereliminación por aumento de la inflamación. Lo mismo pasa con ertapenem, con un cual se puede encontrar hasta un 400% de incremento en su eliminación en pacientes hipoalbuminémicos. Por lo tanto, se dan algunas recomendaciones de dosis a priori cuando uno se enfrenta a un paciente crítico hipoalbuminémico y tiene que utilizar estos fármacos. ¿Qué dice esta recomendación? Pensando en no falla renal, ¿ya? Si tenemos un paciente crítico que hay que dar ceftriaxona, la dosis estándar debiera ser 1 gramo cada 12, pero si el paciente se encuentra hipoalbuminémico, este autor que trabajó ha medido varias veces betalactámicos y hipoalbuminemia recomienda una dosis de carga inicial, como mencionaba la doctora Villegas, que efectivamente para lograr concentraciones elevadas y luego incrementar la frecuencia hasta 1 gramo cada 8. En pacientes que de frentón están hipoalbuminémicos al momento de dosificar. Lo mismo pasa con ertapenem, que la dosis habitual es 1 gramo cada 24, pero en pacientes hipoalbuminémicos se recomienda una dosis de carga y aumentar la frecuencia hasta cada 12 horas. ¿Ya? Lo mismo así con teicoplanina y otros fármacos como la cloxacilina, por ejemplo, que también tendrían impacto con la hipoalbuminemia. Respecto del clearance, yo voy a hablar del clearance aumentado, que les comentaba que es algo bastante poco estudiado y bastante reciente en la publicación científica de paciente crítico y se da principalmente en pacientes sin disfunciones orgánicas y se gatilla por los estados hiperdinámicos. No hay consenso exacto respecto a su definición, pero la mayoría de los estudios, por si no todos, la definen como un clearance de creatinina mayor a 130 ml minuto que se ha medido por una recolección de 24 horas. ¿Ya? Después voy a comentar un poco al respecto de eso. Y este clearance aumentado se ha asociado con concentraciones subóptimas y falla terapéutica y con prevalencias que ya les había comentado que pueden llegar hasta el 80% dependiendo del tipo de paciente. ¿Quiénes son la población de riesgo para esta presentación de hiperfiltración? Los pacientes politraumatizados, los tequiados, meningitis, posquirúrgicos, embarazadas y neumonía asociada a la ventilación mecánica. Son pacientes que habitualmente son jóvenes, de hecho el corte de aumento de riesgo es menos de 50 años, y que tienen puntajes en los scores de gravedad mucho más bajos. Por ejemplo, este trabajo lo que quiso ver es cómo la inflamación sistémica impactaba en el clearance de vancomicina y agrupó a los pacientes en menores de 50 años, mayores de 50 años, con o sin inflamación sistémica, y por ejemplo el grupo de los menores de 50 años con inflamación sistémica, miren cómo incrementa respecto a los no inflamados el clearance de vancomicina. Y es por eso que no debe sorprendernos cuando damos el gramo cada 12 clásico en un paciente joven que no tiene falla renal y el nivel de vancomicina llega en 5. Eso se podría haber previsto y se pudiese haber dosificado mucho más frecuente esa vancomicina. En cambio, en pacientes mayores de 50 años este impacto es un poco menor. De hecho, se ha estudiado este trabajo, este fue el primer multicéntrico que efectivamente fue a buscar clearance aumentado y lo que encontraron fue efectivamente que eran pacientes con score de Apache mucho más bajo, que tenían un SOFA menor a 4 y como no sé si lo marqué, pero son pacientes de alrededor de 50 años, no más que eso. Y estaban en ventilación mecánica y usaban en su mayoría vasopresores, que son los que gatillan la hiperdinamia que aumenta la filtración glomerular. En este trabajo lo que vieron que en los 7 días de estudio, al menos el 65% de los pacientes presentó una vez en su estadía clearance aumentado y estaba alrededor del 40% de los pacientes con esta condición. Este trabajo documentó algo semejante, pacientes jóvenes que estaban más días hospitalizados como un hallazgo, pero no podemos ver si fue causalidad o fue una coincidencia, y que efectivamente el 40% al menos estaba con clearance aumentado en su estadía en UCI. Y se asoció con mayores tasas de falla terapéutica en betalactámicos. Este trabajo revisa, que es lo último, revisa todo lo que se ha publicado en el último tiempo y vuelve a corroborar pacientes menores de 50 años con un SOFA de ingreso menor a 4 y que son probablemente pacientes de trauma, van a tener sí o sí clearance aumentado, impacta principalmente en los fármacos tiempo dependientes y los áreas bajo la curva dependientes como betalactámicos y vancomicina.
Por ejemplo, acá les tengo un trabajo que publicó 3 casos clínicos donde relaciona hipoalbuminemia y clearance aumentado. Yo les voy a presentar solo uno, que es un caso de un paciente con una mediastinitis post la esofagectomía, un hombre joven de 38 años con un IMC de 30, que tuvo un aislamiento de Enterobacter cloacae susceptible a ertapenem. La dosis que prescribieron a priori, pensando que era un paciente hipoalbuminémico y que tenía un clearance aumentado medido por recolección, se adelantaron y dijeron vamos a darle 1 gramo cada 12 para partir. ¿Qué hicieron? Al día 6 y 8 de la terapia midieron las concentraciones libres de ertapenem y encontraron que eran 0,1 miligramos por litro y 0,3, muy por debajo del corte de SIM de la enterobacteria. Por lo tanto, lo que hicieron fue aumentar la dosis a 1 gramo cada 8 en una infusión de media hora. El paciente persiste inflamado, no tiene respuesta clínica, vuelven a medir, siguen bajas las concentraciones y hacen una infusión de 4 horas, logrando el nivel terapéutico recién al día 17 de tratamiento. Ellos tienen la ventaja de que pueden medir las concentraciones de beta-lactámico. Desafortunadamente, el nuevo cultivo arrojó un Enterobacter resistente a ertapenem, que es lo que podríamos lograr teniendo concentraciones subterapéuticas. Que es importante mencionarles que el clearance que utilizan o la forma en que miden el clearance en estos trabajos es siempre por recolección de orina. ¿Por qué? Porque se ha demostrado en varios trabajos que las fórmulas arrojan resultados bastante diferentes de lo que realmente arroja el clearance por recolección. Por ejemplo, acá comparan recolección de orina en 24 horas, Cockcroft ajustado por superficie corporal, Cockcroft modificado y las 2 EMDRD, y miren la correlación que hay con el clearance de 24 horas, 0,2. O sea, la verdad, cuando tomamos una fórmula, estamos azarosamente pudiendo achuntarle o no al clearance del paciente. Y por lo tanto recomiendan no utilizar las fórmulas para estimar la función renal, y se ha visto que clearance de 8 horas de recolección pudiese ser una medida que acorta el tiempo de recolección y permite tener una correlación bastante cercana con el clearance de 24. Obviamente es importante considerar que la técnica de recolección y de muestreo, mientras menos volumen de orina recolecte, amplifico el error. Por lo tanto, tengo que ser súper acucioso en la toma de la muestra. Por lo tanto, volviendo a esta pregunta, ¿cómo lo hacemos? Importante saber que si son fármacos que se impactan principalmente por el volumen de distribución, son fármacos concentración dependientes, la administración de un adecuado bolo sería la alternativa, como el caso de los aminoglicosidos, que en el fondo lo que impacta es aumentar la dosis diaria en una toma porque favorezco las concentraciones máximas y disminuyo la posibilidad de concentraciones tóxicas acumuladas. Puedo tener otras estrategias como una infusión continua sin bolo, que como muy bien dijo la doctora Villegas, nos demoramos un tiempo no menor en lograr concentraciones, por eso es importante la utilización de un bolo para lograr concentraciones altas y mantenerlas sobre la cima en el tiempo, y la estrategia que es muy comentada de la infusión extendida que logra estar más tiempo sobre la cima. En el caso de los beta-lactámicos pareciera que lograr infusiones prolongadas en el tiempo es la alternativa que favorecería este tiempo sobre la CIM que sea adecuado. Y aquí este gráfico compara diferentes estrategias. Por ejemplo, si diéramos este fármaco que 1 gramo cada 8 horas en media hora versus 2 gramos cada 8 en la misma media hora, logramos una concentración peak mayor y mantenemos solo un 25% del intervalo más la concentración sobre la CIM. ¿Qué pasa si lo damos más seguido? Logramos también ese 25% y no más. ¿Qué pasa si en vez de darle 1 gramo cada 8 en media hora, le damos 1 gramo cada 8 en 3 horas? También ganamos un 25%, pero si le damos los 2 gramos cada 8 en 3 horas, aumentamos en un 50% la cobertura sobre la CIM de la bacteria. Estos trabajos han tratado de demostrar cómo efectivamente pareciera que teóricamente la infusión extendida o la infusión continua favorecería la farmacocinética de los beta-lactámicos. Han tratado de recolectar información que permita establecer si ese beneficio farmacocinético se traduce o no en un beneficio clínico. Este trabajo fue un estudio multicéntrico, doble ciego, que trató de dilucidar esta pregunta con piperacilina, tazobactam, meropenem y ticarcilina. Midieron concentraciones plasmáticas al día 3 y 4 y cura clínica al día 7 y 14 al final del estudio. ¿Qué encontraron? Eran pacientes con Apache alrededor de 20 en ambos grupos, y ellos lograron demostrar que con diferencia estadísticamente significativa que se lograban concentraciones plasmáticas en el target, que es 100% sobre la CIM, en este caso era 50% sobre la CIM, en el grupo intervención, que es el grupo infusión continua, pero no lograron demostrar con diferencia estadística impacto en la cura clínica, pero sí parecía haber una tendencia que este grupo tenía mejor respuesta si lo dábamos en infusión continua. El tamaño muestral no daba para poder establecer esa diferencia.
Luego apareció el trabajo DALI, que lo que fue a mirar de manera prospectiva qué hacían las UCIs del mundo a la hora de dar betalactámicos. Lo dejaron a criterio del médico. El médico veía si daba una infusión daba un bolo o una infusión prolongada, que podía ser una infusión extendida de más de 2 horas o una infusión continua. El objetivo primario fue lograr el target PKPD, y lo que encontraron que el 67% de los pacientes recibió el antibiótico en bolo. En el mundo pareciera que el bolo todavía la lleva versus la infusión extendida, pero del grupo que recibió en infusión prolongada, solo el 7% no alcanzó el objetivo versus el 20% del grupo que lo recibió en bolo, y el grupo que no alcanzó el objetivo PKPD tuvo 32% menos de probabilidad de resultado favorable. 5 minutos. Ya. Y este trabajo extrajo datos del DALI solo para ver piperacilina y meropenem, y lo que encontraron fue que el grupo que usó infusión prolongada, que puede ser extendida o continua, en los pacientes más severos, o sea, con SOFA mayor a 9, se beneficiaban con diferencia estadísticamente significativa en cura clínica y en sobrevida. Y además se agrega el grupo de pacientes con infección respiratoria, o sea, el grupo que recibía infusión extendida andaba mejor cuando se analizaba solo el grupo de piptazo y meropenem. Y que el grupo que no alcanzó el objetivo, curiosamente, tenía clearance mayores a 130. Y este es el último trabajo randomizado que salió ahora a principios de este año, donde es un estudio randomizado que compara continua versus bolo, y lo que encontraron fue que efectivamente había mejora en la cura clínica y también mejora en el objetivo farmacocinético, logrando estar 100% el intervalo sobre la CIM de la bacteria. Esto ya se viene recomendando desde el año 2013 en la guía Sanford, donde efectivamente recomiendan para piptazo y meropenem dar infusión prolongada, y ellos hacen hincapié en que debiera darse un bolo de 30 minutos antes de partir la infusión. Por lo tanto, para concluir, ¿cómo dosificamos o cómo optimizamos? Los fármacos que se benefician de dosis de carga sin duda son vancomicina y colistin, porque tienen un efecto concentración dependiente y se impactan principalmente por el volumen de distribución. Los fármacos que se benefician de aumentar la dosis es los aminoglicósidos por su dependencia de la concentración sobre la CIM, y los fármacos que se benefician de cambios en la forma de administración, como infusiones extendidas, son sin duda los betalactámicos por su efecto tiempo sobre CIM y por su dependencia de la hipoalbuminemia y el clearance aumentado. Por lo tanto, es importante considerar la fisiopatología del paciente crítico, porque determina cambios importantes que podrían subdosificar a nuestros enfermos. La hipoalbuminemia, la hiperfiltración, la injuria, la obesidad cada vez más frecuente podrían impactar en la forma que damos los antibióticos. Modificar la forma de administración puede aportar para optimizar estos resultados, y que es importante que la velocidad de filtración glomerular no se estime por fórmula, porque vamos a fallar varias veces, no solo para infraestimar el clearance aumentado, sino que vamos a supraestimar el clearance en pacientes sarcopénicos que su creatinina plasmática no tiene relación directa con su eliminación. Y por lo tanto, sigue siendo fundamental individualizar la terapia. Muchas gracias.